Hola, buenas tardes. Soy Alba de Pablo Zamora. Soy profesora en un instituto de secundaria en Burdeos, en Francia, profesora de música. Mi formación académica empezó en 2002 en la Universidad Autónoma de Madrid. A continuación vine a Francia para hacer un año de Erasmus y me quedé. Salvo por una interrupción de mi vida académica, porque volví el año pasado a Valladolid a estudiar el máster en música hispana que proponen. Allí tuve la oportunidad de entrar en contacto con la Fundación Joaquín Díaz, de hacer unas prácticas en ese centro de documentación etnográfica que posee una biblioteca y una fonoteca muy ricas. Y tuve la posibilidad de conocer a los ciegos copleros y a Antonio Rodríguez, el tío de la tiza. Así que esta conferencia, que se titula El repertorio de Antonio Rodríguez, tío de la tiza, en boca de los ciegos copleros, recoge muchas de las conclusiones a las que he llegado gracias a este tiempo que pasé en España, en Valladolid y en la Fundación Joaquín Díaz. En esta conferencia titulada El repertorio de Antonio Rodríguez, tío de la tiza, en boca de los ciegos copleros, quiero mostrar las relaciones que se establecen entre la práctica ejercida por los ciegos copleros y el repertorio de tango de carnaval compuesto por Antonio Rodríguez. Este compositor de carnaval, apodado el tío de la tiza, ha dejado un gran número de piezas, no solo tangos, asociadas a los concursos entre comparsas que se realizan y se realizan durante el Carnaval de Cádiz. Su obra tiene un gran reconocimiento, como lo demuestra la asignación del Antifaz de Oro en 2012 a título póstumo. Dos biografías le han sido dedicadas. La primera, publicada en 1980, de Ricardo Moreno Criado, titulada El tío de la tiza, su vida y su obra. Y la segunda, que resulta de una profunda revisión de la primera, escrita por Javier Osuna García, publicada en 2007 y titulada El tío de la tiza, 1861-1912, revisión biográfica. He tenido conocimiento de esta figura del carnaval gaditano a partir de un estudio reciente que he llevado a cabo, en el cual he analizado las canciones que un vendedor de coplas ciego llamado Juan de la Cruz había escogido para ejercer su oficio, y una buena parte de ellas son tangos gaditanos de Antonio Rodríguez. Los ciegos copleros eran músicos ambulantes ciegos que entonaban coplas, romances, canciones, tonadillas, cuyas letras se imprimían en hojas volanderas llamadas pliegos. Desde la Edad Media hasta los años 50 o 60 del siglo XX, los ciegos copleros eligieron piezas del repertorio tradicional o de moda para favorecer la venta de sus pliegos. He comprobado que los ciegos copleros, y en particular Juan de la Cruz, procedieron a la transmisión oral del repertorio de Antonio Rodríguez, y por ello quiero presentar, en primer lugar, una serie de documentos que muestran la amplia difusión del tango gaditano de Antonio Rodríguez durante la primera mitad del siglo XX, por parte de los músicos ambulantes ciegos, vendedores de pliegos. A continuación voy a abordar las relaciones que se establecen en el plano musical entre los tangos gaditanos de Antonio Rodríguez y las coplas de Juan de la Cruz, con una serie de archivos sonoros. Y desde un punto de vista más amplio voy a establecer una relación entre la actuación de los ciegos copleros y los coros de carnaval. Para finalizar, analizaré las consecuencias de estas interacciones procedentes de una cultura popular que se difunde a gran escala, se adecenta y se refina. La función divulgadora de los copleros ha sido evocada en muchos estudios, ligada al itinerario de estos músicos ambulantes. Para los ciegos, la movilidad era la base de su subsistencia. Generalmente el recorrido lo hacían a pie y los más afortunados poseían un burro o un carro. Quiero comenzar con un ejemplo extraído del libro de Javier Osuna para ilustrar uno de los métodos utilizados por los ciegos para captar sus nuevas mercancías musicales,
y por consiguiente proceder a la diseminación del repertorio carnavalesco desde la ciudad de Cádiz hasta diversos puntos geográficos. Cito: en febrero de 1913, ya Diario de Cádiz había dejado constancia de que en las localidades altas del Teatro Circo Gaditano se instalaron muchos ciegos para coger las coplas de Antonio Rodríguez. El debut de la comparsa se produjo en el Teatro Circo Gaditano en la noche del 14 de febrero de 1903 y fue tal el éxito que obtuvo que Rodríguez fue llamado a escena entre vítores y largos aplausos. Un detalle curioso fue que en las gradas altas del Coliseo de la Plaza de Jesús Nazareno se ubicaron muchos ciegos que acudieron a coger las coplas para cantarlas por todos los pueblos de Andalucía. Termino la cita. Como he comentado anteriormente, los ciegos estaban obligados a desplazarse para garantizar su sustento. En este caso, los ciegos que habían comprendido que integrar a su repertorio los tangos de Antonio Rodríguez les aportaría una venta satisfactoria, no dudaron en hacer uso de su gran capacidad de memorización para captar las letras. Al decir gran capacidad me refiero a que los músicos ciegos, al frecuentar diversos repertorios y verse obligados a escogerlos en función de los gustos del público, alimentaban constantemente su memoria y podían retener largos pasajes cantados al escucharlos pocas veces. A esto se añade que su discapacidad visual les impedía utilizar soportes escritos como por ejemplo la partitura. Por tanto, la captación de las coplas de oídas constituye la primera etapa de la difusión del repertorio de Antonio Rodríguez por parte de los ciegos copleros. La etapa siguiente concierne la impresión de las letras. Javier Osuna no olvida señalar la generosidad de Rodríguez, quien permitió a los ciegos reimprimir las coplas en propio beneficio, basando su elogio en un artículo del Diario de Cádiz del 5 de marzo de 1903, una vez finalizado el carnaval. Cito: de las coplas de esa comparsa se vendieron en Cádiz durante los días de carnaval 3.000 ejemplares y después el autor de los tangos concedió permiso a los vendedores ciegos para que la reimprimieran en propio provecho e hicieron otra edición de 3.000 ejemplares, que está próxima a agotarse, y preparan otra tercera edición para la venta por las calles. Termino la cita. Si se tiene en cuenta que cada reedición comprendía 3.000 ejemplares, se debieron vender alrededor de unos 9.000 ejemplares de los tangos de 1903 del coro Los Lilas. Un ejemplo de la transmisión de la música carnavalesca a nivel nacional, ya pasando las fronteras de la provincia de Cádiz, viene dado por el periodista Corpus Barga, nacido en 1887 y fallecido en 1975. Corpus Barga exaltaba con cierta nostalgia en su obra titulada Los pasos contados, puerilidades burguesas, de 1965, la actuación del ciego coplero que su hermano y él imitaban en su infancia. Gracias a su testimonio se obtienen datos de la actuación de un coplero y de los recursos utilizados para interpretar tangos gaditanos a principios del siglo XX en Madrid. Cito: Rafael y yo, en el mundo de los criados de casa, en un rincón de la cocina, hacíamos sin saberlo de aedos. Uno tocando la guitarra de juguete y los dos queríamos tocar el rallador. Turnábamos. No he olvidado todavía alguno de aquellos tangos gaditanos. Por ejemplo, el siguiente, que empezaba como todos anunciando en pocas palabras de lo que se trataba. Con esta guerra de Cuba ocurren casos de admiración, pues quieren hacerse ricos muchos si dura la insurrección. Chiquichis, 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 exhalaba el rallador por encima de las cuerdas y la madera de la guitarra. Termino la cita. El testimonio de Corpus Barga pone de manifiesto la larga difusión del género del tango de carnaval más allá del ámbito local gaditano y las fechas durante las cuales se festeja el carnaval. El periodista madrileño también muestra la influencia que ejercían los mensajes de los ciegos en la sociedad y por tanto la atención que el público les prestaba. Cito: una tarde en la calle de Postas oímos que un albañil, apartándose bruscamente del corro de unos someros, donde había escuchado un momento, no recuerdo qué tango gaditano de la guerra, gritó: ¡nos quieren llevar al matadero! A principios del siglo XX, al mismo tiempo que el tango gaditano era popular en Madrid,
también se tenía eco de las coplas de Antonio Rodríguez fuera de España. En su conferencia titulada Ángel Gregorio Villoldo, el gran referente en el origen del tango argentino, en el marco del primer congreso monográfico de carnaval El Tío de la Tiza, Tito Rivadeneira trató el ejemplo de cómo el tango La Bicicleta, del coro Los Abanicos de 1897, compuesto por Antonio Rodríguez, sobrepasa las fronteras peninsulares popularizándose en el estilo del tango criollo argentino, recreado por Ángel Gregorio Villoldo. El mérito de transmitir este repertorio por un área geográfica mucho más extensa que la ciudad y provincia de Cádiz no se la debemos únicamente al ir y venir de los ciegos, sino que, como indica Luis Díaz Viana, el fenómeno es mucho más complejo y comprende un negocio de imprentas, pliegos y copleros. La circulación de los ciegos y de sus pliegos y canciones, así como la actividad incesante y fructífera de las imprentas, constituye el caldo de cultivo de la difusión del tango gaditano. No obstante, me gustaría añadir a estos tres elementos el rol que ejerció la prensa a principios de siglo en la promoción de la fiesta y la música del carnaval, al igual que el papel que desempeñó el público en la aceptación de tal repertorio al proceder a su repetición y difusión. Antes de detallar los efectos resultantes de la transmisión del tango gaditano, quiero detenerme un instante para presentar brevemente a Juan de la Cruz, ciego coplero, gran difusor de los tangos gaditanos de Antonio Rodríguez. Juan de la Cruz fue un ciego vendedor de coplas y de lotería. Los primeros años de su vida los pasó en un hospicio, probablemente en Andalucía, y ya adulto regentó una fonda a la que llegaron Teresa López, la que sería su futura mujer, y su madre en 1920. La misma noche que se conocieron Teresa y Juan, se escaparon juntos, dejando atrás madre y fonda. Desde entonces se dedicaron a recorrer caminos, cantando coplas, vendiendo pliegos. Teresa fue el lazarillo de Juan hasta el nacimiento de su primera hija, Carmen, en 1926, quien tomó el relevo de lazarillo cuando alcanzó la edad de 5 años. Juan de la Cruz alternaba la venta de pliegos y de lotería, y Carmen, a quien he tenido el gusto de conocer y escuchar, cuenta que sacaba más dinero cantando que vendiendo números para las rifas y la once. Las coplas que cantaba Juan de la Cruz tienen la estructura del tango gaditano y una buena parte fueron escritas por Antonio Rodríguez. El estudio del repertorio de Juan de la Cruz y el contexto cultural e histórico en relación a otros ciegos copleros han sido reflejados en mi trabajo de fin de máster realizado en la Universidad de Valladolid en 2013, titulado El repertorio del ciego coplero a través de la figura de Juan de la Cruz, 1871-1960. Antonio Rodríguez y Juan de la Cruz nacieron a una década de diferencia. El compositor gaditano en 1861 y el coplero en 1871, por lo que nos resulta sorprendente que Juan de la Cruz tomase influencias de Antonio Rodríguez. Previamente he enunciado la actuación del coro Los Lilas en el Carnaval de Cádiz de 1903, cuyo repertorio, según la prensa del momento, fue difundido a gran escala por los ciegos que cogían las canciones desde lo alto del Teatro Circo Gaditano. Una de las coplas que Juan de la Cruz cantaba ilustra la transmisión del conjunto de tangos de Los Lilas. Tenemos constancia de estas coplas gracias a la grabación de Teresa López. La copla que vamos a escuchar se titula Es la nación española, cantada por Juan de la Cruz durante las décadas de los años 20 y 30, lo que demuestra su popularidad 20 años después de su creación. Es importante recordar que Juan y Teresa estaban afincados en Madrid, pero se conocieron en la fonda que Juan regentaba en algún lugar entre la Andalucía occidental y el sur de Extremadura, donde pudo llegar la influencia de estos tangos de carnaval. Entonces, este tango se titula Es la nación española. Es la nación española una gran casa de fuego,
Las provincias son los naipes, créelo que no es Canelo, los españoles los puntos y el gobierno el banquero. No sé de qué modo las cartas barajan, que le dan el pego a que se rebala, se cabrean los puntos como es natural, al banquero un día lo van a montar. Hace tiempo un ministro de Hacienda hecho un burlote y dejó a media España hasta sin pelo en el cogote. Apunta al caballo de copa, viene el de espada, siempre los puntos pierden, nunca se gana, porque juega el gobierno con dos barajas. Vaya unos banqueros, marrete, guasones, que hay en la timba de los españoles. No sé de qué modo las cartas barajan, que le dan el pego al que se rebala. Es insoportable vivir de este modo, que a los españoles por lila y bobo va a llegar el día que acá no fallen el ave oro. Juan de la Cruz cantaba "Es la nación española" sobre la misma melodía que en La historia de este pueblo, el tango de los Lilas de 1903, y conserva lo que el investigador Francisco José García Gallardo llama el argumento formal y estilístico, tanto del texto musical como literario, un lenguaje propio de la época. Este tango, compuesto por Antonio Rodríguez para el Carnaval de 1903, en boca de Teresa, contiene las variaciones que conlleva su reapropiación por parte de ella misma y Juan de la Cruz. Estas modificaciones se hacen evidentes en la sustitución de partes de la letra, que he destacado en rojo, conservando el tema tratado en la copla original. Si bien la interpretación de Teresa no representa el tango carnavalesco por excelencia, contiene, sin embargo, los elementos esenciales que permiten reconocerlo, salvaguardando ciertas distancias con respecto al acompañamiento, puesto que Teresa no se acompañaba de ningún instrumento. Sin embargo, Juan de la Cruz tocaba la guitarra. A mi modo de ver, los elementos que permiten reconocer el tango gaditano, a pesar de las modificaciones rítmicas, melódicas y literarias aportadas por los distintos intérpretes, son una serie de fórmulas presentes en la casi totalidad de los tangos. José Luis López Aranda, en su conferencia La música de Antonio Rodríguez, un análisis de su evolución para el primer congreso monográfico de carnaval Tío de la Tiza, explica, cito: "Parece que hay fórmulas que se utilizan en el carnaval, que este hombre pues cogía, claro, y como puede hacer Michael Haydn, y cogía 4 fórmulas para acabar la obra. Cojo esta, ahora cojo esta, ahora cojo esta, en los finales no se complicaba, eran contundentes". Cierro la cita. El estudio de las fórmulas literarias y melódicas en el repertorio de Antonio Rodríguez merece un examen más profundo. No obstante, quiero al menos analizar una de ellas. Una de las fórmulas que se puede escuchar en el tango "Es la nación española", en la versión de Teresa López, son los pasajes construidos por tresillos. Hace tiempo un ministro de Hacienda hecho un burlote y dejó a media España hasta sin pelo en el cogote. Apunta al caballo de copa, viene el de espada. Hace tiempo el ministro de Hacienda echó un burlote. Bueno. Paralelamente, en la versión de los coros en La historia de este pueblo, se escucha el coro decir "Tobalito más célebre fue que Perico Rata". Tobalito más célebre fue que Perico Rata, ya tu preferido me habla. Para José Luis López Aranda, este tipo de tresillo, que digo yo, que es muy carnavalero. A mi juicio, la utilización del adjetivo carnavalero remite a una realidad musical que es reconocible por aquellos que la comparten, tanto público como intérpretes, como una fórmula. Los ciegos copleros sabían qué tipo de fórmulas debían utilizar en un momento u otro para captar la atención del público. Según señala Joaquín Álvarez Barrientos en su artículo "Literatura y economía en España, el ciego", de 1987, recorrer caminos y conocer distintos públicos, cito, "le va a permitir al ciego conocer mejor que nadie el verdadero estado de la nación, los gustos de la gente, sus formas de vida y todo aquello que valoran o desprecian". Cierro la cita. Por tanto, nos resulta sorprendente que Juan de la Cruz se apropiase de los tangos gaditanos de Antonio Rodríguez, con su carácter carnavalero,
puesto que constituía un reclamo atractivo para el público en aquel contexto. La composición de la estructura musical del tango gaditano a partir de una serie de fórmulas permite, como se verá a continuación, el intercambio de letras y melodías. Basándose en un pasaje melódico del tango La bicicleta, José Luis López Aranda vuelve a calificar de muy carnavalero esto. A la vez continúa tocando al piano la melodía correspondiente a la copla Por la calle yo me monto y voy por la calle ancha. Por la calle ancha, siempre tengo el vestido, el canto de la muchacha, voy al muelle, a la meta, al parque me lo ves, y tengo cada climazo que tengo el cuerpo. Y aclara, al decir carnavalero me refiero a gracioso y muy apto para ponerle una letra de cualquier tipo. La adaptabilidad de la estructura literaria y musical del tango gaditano abre las puertas a los ciegos para poner en funcionamiento sus estrategias de venta, es decir, crear un repertorio variado, ya sea tradicional o de moda, cargado de fórmulas que atraigan al público. En el repertorio de Juan de la Cruz existen más ejemplos de intercambio de letras sobre una misma melodía que la reproducción fiel de los tangos de Antonio Rodríguez. Un ejemplo de ello es la copla La gente de Masalero, cantada sobre la misma melodía del tango Los Lilas de 1903. La gente de Masalero para su libertad son todos los posaderos, cuando la cuenta no da, pues no le dan sin dinero por una patata asada. Si con el cocido ya pedí la cuenta, le ponen un cero que anuncio revienta. Y como en su casa, si quiere un charlar, aunque usted la paga, tiene que callar. Si su gusto es comer algún día de carne asada, haga cuenta que come la suya que es menos cara. Enseguida con lápiz o tinta sacan la cuenta y le pone 8 rales por la chuleta, 8 por el asado, 4 pesetas, en cualquier posada, por larga o por corta. Todas las comidas se comen con mosca. Esto es un regalo para los viajeros, porque hasta las moscas nos cuesta el dinero. Y llegará el día que tendremos que ir a cualquier posada puesto de fusil, o con 2 parejas o 3 o más de guardia civil. Si la copla La gente de Masalero está literalmente insertada en la estructura del tango Los Lilas, no sucede lo mismo con el tango Presencia España Impasible de los viejos cooperativos de 1889, en el que la copla cantada por Teresa evoca la letra original de Antonio Rodríguez, pero la melodía es netamente distinta. Presencia España impasible, que abandonándola van tus hijos, en busca del sustento van a países desconocidos, al Brasil, Buenos Aires, México, Chile y el Panamá. Obreros españoles todos los días se ven llegar, en busca del trabajo diciendo que no pueden parar. En nuestra querida España, qué lástima da. Hay quien dice que aquí existen medios si algunos quisieran trabajo abrir, para que los obreros sin embarcarse puedan vivir. Hay mucha tierra hoy por desmontar y muchos ríos sin canalizar, sin vía férrea, pueblos muy decentes y muchas carreteras que no tienen puente. Lástima grande y es que pudiendo vivir los españoles en su hermoso país, porque no tienen la suerte ni una buena dirección, a otros países vayan a enriquecerlos con su don. La comparación entre la composición de Antonio Rodríguez y la versión cantada por Teresa López pone de manifiesto la apropiación del tango por parte de Juan de la Cruz, que está al origen de las canciones de Teresa, y las variaciones que este ciego coplero pudo aplicarles tanto a la estructura
literaria como a la musical. Para ilustrar mejor las variaciones literarias de la copla Presencia de España impasible, he asignado distintos colores a los versos que se asemejan en la versión de Juan de la Cruz y de Antonio Rodríguez. La adaptación de una letra a otra melodía, como se ha visto anteriormente, es muy recurrente. Sin embargo, el ejemplo que acabamos de escuchar no es una parodia o un pastiche. Esta copla representa, a mi modo de ver, la capacidad que un ciego coplero ha desarrollado para integrar un discurso literario y musical y ponerlo al servicio de su oficio, conservando el argumento formal y estilístico del que habla Francisco Javier García Gallardo, como hacía exactamente igual Antonio Rodríguez con el tango gaditano. Un último aspecto que quiero resaltar en la relación entre el repertorio de los ciegos copleros y el repertorio carnavalesco no tiene que ver con cuestiones de lenguaje musical, sino con el comportamiento o la actuación frente al público, tanto de los copleros como de los intérpretes de los coros de carnaval. En lo concerniente al tango, existe una tendencia a utilizar los mismos recursos para contextualizar las letras y llamar la atención de los oyentes. Por ejemplo, se encuentran referencias a la ciudad o a algún pueblo, a provincias o a países, y además el coro se dirige al público con alguna frase introductoria que recuerda a los pregones del ciego coplero. Por ejemplo, uno de los tangos de los viejos cooperativos de 1889 comienza así: los viejos cooperativos dirigen hoy nuevamente sus cantares expresivos a este público indulgente. Sus muy sencillas canciones son lamentos populares, alegrías y aflicciones de esta perla de los mares. Si se escuchan con agrado como en otras ocasiones, diremos que se han logrado todas nuestras pretensiones. Un saludo afectuoso ante todo dirigimos a Cádiz, noble y glorioso, pueblo hermoso en que nacimos, un saludo afectuoso, fijarse bien gaditanos, tan sincero y cariñoso cual se merecen nuestros paisanos. En lo que respecta a los ciegos copleros, el ejemplo siguiente es un pregón de ciego aprendido de memoria por una persona que formó parte del público de algún ciego. Lo recita Julia Sanz Vaca, de 60 años de edad y natural de Arrabal de Portillo de Valladolid. Fue grabado por José Manuel Fraile Gil y Antonio Lorenzo Vélez en Madrid el 8 de diciembre de 1983. Aquí está el ciego, señores, recitando de memoria tonadillas, entremeses y monólogos de historia, romances espirituales, historiales y jocosos, seguidillas y sainetes, coplas, pasillos y trobos. A 15 céntimos copla, todo lo explica el papel. En Valladolid impreso, como ustedes pueden ver, portales de espadería frente a la Fuente Dorada en Damaso Santarém. A mi entender, los recursos comunicativos, gestuales, musicales y literarios utilizados por los coros y los ciegos son comunes a los dos fenómenos culturales. Son muy parecidos. Este es un terreno que merece un examen más detenido, al igual que el de las fórmulas del repertorio de Antonio Rodríguez. En resumen, el tango gaditano alcanza una popularidad que va más allá de la asociación entre tango y carnaval. Al extraer este género de su contexto de creación e interpretación habitual, se producen apropiaciones por parte de las distintas personas que se acercan a este repertorio y por consiguiente se producen variaciones en el esquema musical y rítmico. Además, desde el punto de vista de la actuación, los dos fenómenos culturales convergen en aspectos comunes, puesto que resultan de una puesta en práctica de los recursos comunicativos con el fin de captar la atención del público. A modo de conclusión, considero importante exponer las consecuencias que conlleva la interacción de este complejo entramado de relaciones entre los ciegos copleros, los autores de carnaval, la fiesta. A mi juicio, las consecuencias están ligadas a la descontextualización del tango gaditano fuera del medio en el que este repertorio se desarrolla habitualmente, es decir, el carnaval. En primer lugar, desde finales del siglo XIX y durante el siglo XX se asiste a la popularización del tango gaditano. Una popularización que tiene lugar en dos sentidos. Por un lado, estas coplas pasan a formar parte de la tradición del carnaval y por tanto del conjunto de tangos de carnaval compartidos por una comunidad,
Por otro lado, el sentido de popular tiene que ver con el gran conocimiento que el público y las agrupaciones poseen del tango carnavalesco, un saber subordinado a su difusión. En segundo lugar, es importante retomar la idea propuesta por Francisco Javier García Gallardo en su artículo Fiesta de Carnaval, Música y Poder, el refinamiento de las comparsas gaditanas en la época contemporánea, publicado en la revista de Musicología en 2004. Porque una consecuencia de la difusión del repertorio musical del carnaval es su refinamiento compositivo e interpretativo. Para Francisco Javier García Gallardo, cito, Antonio Rodríguez, el tío de la tiza, es uno de los principales artífices de estos cambios de refinamiento, de adecentamiento. A mi modo de ver, hasta mediados del siglo pasado, los ciegos copleros fueron unos agentes muy eficaces, agentes culturales que llegaron también, como Antonio Rodríguez, a cambiar, renovar, adaptar y reelaborar la tradición del carnaval. Muchas gracias por haberme escuchado y hasta otra.